Muy buenos días mis amigos, compañeros de viaje. Al fin llegó el momento, el día de dejar esta hermosa ciudad, Bangkok, y este hogar que nos recibió por 3 semanas con tanto amor y cariño. Si quieren visitar Bangkok, yo les recomiendo quedarse a Case Guest House. La gente es súper amable, la comida deliciosa, los cuartos son económicos, está en el centro de Bangkok. Además hay mucho transporte por acá, hay autobuses, hasta el bote puedes tomar. Oye, sin hablar de esto, estos mangos son deliciosos. Entonces, día de despedida, como siempre, esta ciudad se queda con un pedacito más de mi corazón. Pero estoy seguro que un día volveré por acá, porque esta ciudad te enamora y te atrapa. Ahora vamos a descubrir, a conocer nuevas tierras. En realidad nos vamos no muy lejos de Bangkok, a una horita al norte de Bangkok. Nos quedaremos allá unos 3-4 días y vamos a visitar otro lugar muy importante de Tailandia. Bangkok, hasta luego. Y así, con las mochilas al hombro y un poquito de tristeza encima, volvemos a recorrer las calles de Bangkok, tan caóticas y sin embargo tan acogedoras. Después de semanas vividas al máximo, ya se empieza a sentir algo de cansancio, pero no podemos parar, aún queda mucho mundo por descubrir. Bueno mis amigos, llegamos a Ayutthaya después de 1 hora y media de van. Ahora vamos a dejar todo nuestro equipaje en el lugar donde nos vamos a hospedar y después vamos a recorrer un poquito este pueblo, pues esta ciudad, porque es bastante grande, y vamos a ver qué hay por conocer o por hacer a los alrededores. Ni se te ve con todo el equipaje. No. Qué bonito es cargar mochilas con 35 grados. Bueno, resulta que la dirección en Booking está equivocada, como a veces pasa en esa plataforma. Tenemos que devolvernos 200 metros más allá. Lo que tengo entendido es que estos son los tuk-tuks de acá. Y bueno mis amigos, este será nuestro hogar por los próximos días. Vengan conmigo que les doy un pequeño tour por la casa. Bueno, ese es el cuarto. Básico, pero limpio. Tenemos el fan. Un escritorio por acá. El piso es de madera. Y acá sigue la casa. Este lugar es muy bonito, además con esta luz al atardecer, todo color naranja, es aún más sugestivo. ¡Oh Dios, qué bonito! Esta es la parte de atrás de la casa. Muchísimas plantas de loto, mucha naturaleza, una hamaca para descansar. Bueno, de verdad, este lugar me sorprendió mucho. Perfecto. Después de acomodar nuestras cosas, salimos a dar una vuelta. La ciudad ya parecía tranquila, lista para dormir, pero antes de regresar pasamos un rato con un amigo peludo que no quería separarse de nosotros. Este gatito no quiere dejarnos. Vamos a ver si podemos dejarlo. No. ¿Qué hacemos? ¿Lo adoptamos? Miren el color de este atardecer. Los atardeceres acá en Tailandia te dejan sin aliento. Bueno, parece que a esta hora casi todo por acá está cerrando. Es mejor regresar a la casa y programar el día de mañana porque va a ser un día muy chévere. Entonces yo me despido ahora de ustedes, pero nos vemos en la mañana. ¿Cómo se llega acá desde Bangkok si no te quedas en Ayutthaya como estamos haciendo nosotros? Bueno, es muy sencillo, te puedes ir en tren, en bus, en van y en taxi. O lo que mucha gente hace es comprar un tour desde Bangkok. Se llega en uno de estos buses y te dejan justo al frente de la primera parte de este complejo que se llama el Wat Matat.
Sin embargo, no puedes entrar directamente acá porque hay áreas de este parque donde se necesita un tiquete y el tiquete se compra por allá. También puedes venir por acá y no pagar tiquete. Si simplemente quieres recorrer el parque en áreas que son gratuitas, lo puedes hacer. Es muy bacano, especialmente con una bicicleta, pero la verdad es que las entradas en estas pequeñas áreas de este parque arqueológico son muy baratas, son muy económicas. Ahora vamos a entrar, así les cuento muy humildemente la historia de este lugar. Bienvenidos al Parque Arqueológico de Ayutthaya. Antes de consolidarse como Tailandia, en este mismo territorio hubo otros reinos. Uno de los primeros fue el reino de Sukhothai, la cuna de la cultura tailandesa. Después llegó el esplendor del reino de Ayutthaya, que dominó la región por más de 400 años. Sin duda esta es una de las ciudades más fascinantes de Tailandia, que abarca siglos de esplendor y caída. Fue fundada en 1350, fue la segunda capital del reino de Siam y a lo largo de su existencia se convirtió en un próspero centro de diplomacia, cultura y comercio. Hasta el año 1767, cuando llegaron los birmanos y destruyeron todo. Se calcula que durante su apogeo en esta ciudad vivían más o menos 1 millón de personas. Es decir que en ese entonces Ayutthaya era una de las ciudades con más habitantes en el mundo. Hoy en día sus ruinas son un testimonio impresionante de su antiguo esplendor. Este lugar se veía más o menos así. En el 1991 este sitio fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Acá hay estructuras tan gigantes que hoy solamente podemos imaginar cómo lucían hace 4 siglos. Acá entramos en lo que alguna vez fue un templo, ahora no hay nada, simplemente las paredes. Y allá tenemos que imaginar una estatua de Buda. Estos templos siguen siendo lugares sagrados, por esto cuando uno entra siempre lo hace con respeto. Ahora vamos buscando la cara de un Buda que está atrapada en las raíces de un árbol. Es una toma fotográfica muy famosa en este recinto. Como pueden ver, se trata de un lugar muy popular. Hay mucha gente por acá. Si quieres tomarte una foto, te tienes que sentar allá, no puedes estar parado al frente de la cara del Buda. Esa cabeza obviamente era parte de una estatua que hoy no hay. Es original del tiempo de Ayutthaya y estuvo en ese lugar por muchos siglos. Por esto le creció un árbol encima, a los alrededores, y así quedó hasta hoy. Cuando llegaron los birmanos por acá, destruyeron absolutamente todo. Tumbaron las estatuas de Buda, las decapitaron, tumbaron los cherries y tumbaron los prangs. Y también destruyeron libros sagrados y leyes antiguas. Este parque está gigante. Si no vas con el tour, te puedes quedar acá todo el día. Bueno, vamos a tomar una pausa para el almuerzo. Acabamos con la primera parte de este parque histórico que queda por allá y después de almorzar nos vamos justo atrás de nosotros, acá. De hecho, estamos almorzando con vista para seguir explorando Ayutthaya. El lugar que escogimos para almorzar se llama Burinda. Tiene un super menú. Tenemos pad thai a 79, som tam papaya salad a 89. Para empezar nos llegó este coquito fresco. Llegaron spring rolls.
un maravilloso pad thai, una papaya salad y un pad see ew con pollo. Nos encontramos con un pequeño mercado acá, a las afueras del parque arqueológico. Ya hemos visto muchos mercados en Bangkok, pero los mercados tailandeses tienen algo que te atrapa. Es como si te obligaran a seguir entrando y curiosear entre los puestos, siempre buscando algo nuevo. Y créeme que siempre vas a encontrar algo que no habías probado o visto antes, ya sea una sopa o unos insectos fritos no muy apetitosos. Acá están fritando una cantidad impresionante de salchichas. Mango sticky rice. Yo como nadaría en ese arroz. Eso se ve bueno. Temba. Vamos a tomar brownie, banana y un rollito que trae brownie adentro. Bueno, la mejor idea de almorzar es empezar por el postre. Está bueno, está delicioso. Vamos a probar un poco de sticky rice a sabor mango y banano. Es que estos dulcecitos son como una droga, son adictivos. ¡Wow! Eso está muy caliente. ¡Wow! No, está caliente. Me quemé, pero está delicioso. Buenísimo. Los precios también están súper buenos, ¿no? Sí, ajá. Enjoy. Bueno, acá tenemos otro platillo que se encuentra básicamente en cada mercado. Y sería esta salchicha. Acá me la entregaron ya cortada. Y aparte le dan repollo, chili y pedazos de jengibre encurtido. Muy rico, muy picante. Y después, para limpiarte la boca, jengibre. Muy bueno. Vuela. Sugyot. Y acá entramos en el complejo del Wat Ratchaburana. Este es uno de los prangs más antiguos y altos de toda Tailandia. En el contexto tailandés, el pranga es una estructura que forma parte de los templos budistas y que tradicionalmente alberga reliquias sagradas. Este templo en particular fue construido en 1424 por el rey Borom Ratchatirat II, en memoria de sus dos hermanos mayores que murieron luchando entre sí por el trono. Aprovecha a subir porque, que yo sepa, en ningún otro prang se puede. Bueno, acá abajo encontraron unos murales que representaban guerreros y reyes de China, pero pues el acceso está restringido, no se puede bajar. Podemos seguir un poquito más adelante, en este otro cuarto. Es un lugar muy oscuro, entonces hay muchos murciélagos. Todos los puntitos negros que se ven por allá son murciélagos. Y como pueden imaginar, pues hay un olor bastante fuerte. No hay mucho en este cuarto. Este lugar está mucho menos concurrido con respecto al primer lugar que visitamos. Y esto que es un sábado. Yo creo que es por la hora. Ya van a ser las 3 de la tarde y los tours desde Bangkok ya no llegan a esta hora por acá. De hecho, las horas mejores para visitar este sitio son temprano en la mañana y durante el atardecer. Son sitios arqueológicos como este que me dejan pensando en la humanidad. Nosotros somos excelentes a construir cosas, a crear arte, arquitectura, y al mismo tiempo somos aún más buenos a destruir todo, a matarnos, a saquear, a quemar, a conquistar. Pasan muchos años, muchos siglos,
y la historia se repite. Siempre nos dicen que la historia enseña, pero a mí no me parece. Es increíble cómo en este lugar todo está absolutamente inclinado y todavía sigue de pie. Los espejos de agua que rodean el parque ofrecen un poco de descanso y una atmósfera muy relajante para los visitantes. Todo se vuelve aún más perfecto si lo acompañas con un buen Thai milk tea disfrutando del paisaje. Bueno, creo que todavía tenemos tiempo de visitar otro lugar más. Entonces vamos a regresar a las bicicletas y nos vamos. Lamentablemente, una de las actividades que se ha vuelto popular alrededor del parque es montar elefantes. Me duele ver que aún hoy, en 2025, muchas personas, en su mayoría asiáticas, ignoran o no se ven afectadas por toda la crueldad que hay detrás de este tipo de negocio. Miren, por ejemplo, cómo se mueve este elefante, encadenado durante horas con una cadena de apenas unos centímetros. Horrible. En el medio de tantas ruinas también hay templos nuevos como este. Este templo es famoso porque contiene una de las estatuas de Buda de bronce más grandes de Tailandia. Una estatua que remonta al primer periodo de Ayutthaya durante el siglo XV. Desafortunadamente no podemos ver mucho porque están restaurando la estatua, pero se intuye el tamaño. Por lo menos acá tenemos unas fotos como referencia, así es como la encontraron. Miren las proporciones con el cuerpo de un hombre. Acá tenemos otras fotos con unos elefantes al frente de las ruinas del templo. Esta es una de las primeras fotos a colores. Acá podemos ver la fase inicial de cuando empezaron a restaurar el templo. Al final el templo quedó así en el año 2500, obviamente año del calendario budista. Justo al lado del templo hay un tercer recinto del complejo arqueológico de Ayutthaya al que se entra pagando, pero como ya habíamos visitado dos zonas parecidas, decidimos explorar otros lugares más escondidos, aunque aún cerca del parque principal, como este templo literalmente rodeado y lleno de estatuas de gallos. En la cultura tailandesa, los gallos son símbolo de riqueza, buena suerte y prosperidad. La cantidad y el tamaño de estos gallos indican que tanta buena suerte hay en este lugar. Acá te puedes comprar tu gallito, hay de diferentes precios y tamaños. Después de 15 minutos de recorrido en bicicleta, hermoso porque nos fuimos por carreteras muy tranquilas, muy locales, llegamos a este lugar donde hay un Buda gigante reclinado. Se llama Buda reclinado Sayat. Fue restaurado en tiempos recientes, encima de la misma estatua que remonta al periodo de Ayutthaya, pero leí que le cambiaron algo en la cara. Es impresionante porque toda esta estatua mide casi 50 metros. Todos los lugares que visitamos hoy me encantaron, especialmente porque se respira mucha paz y tranquilidad acá a los alrededores. Está haciendo hacer una videollamada con el otro pajarito. Ajá. Están hablando en videollamada. Acá no hay nada que diga que no se puede subir.
Entonces, no sé, vamos a subir. Ahora me van a echar, ya lo veo que me van a echar. Wow, ¿quién sabe qué había acá encima? No sé, pero chicos, qué panorama. Bueno, yo creo que este es el lugar perfecto para disfrutar de un atardecer divino. Entonces nos vamos a sentar acá un rato y vamos a tomarnos este momento solamente para nosotros. La magia de este lugar, amigos míos, no termina con el atardecer. Los últimos rayos del sol dan paso a cientos de luces que iluminan las ruinas de Ayutthaya, creando un escenario místico y romántico. Mi consejo, quédense por aquí y vuelvan a entrar a las zonas pagadas, ya que se puede reutilizar el tiquete que ya compraron. Este lugar estaba súper lleno esta mañana y ahora no hay nadie. Y ahora díganme ustedes, ¿vale la pena venir por cuenta propia o de pronto con un tour apurado? Bueno, mis amigos, también conocimos Ayutthaya, un lugar precioso, un lugar muy importante por la historia de Tailandia, un lugar que tienes que conocer durante tu visita a este país. Mañana nos vamos de acá y seguimos con nuestro recorrido hacia el norte del país. Nos vamos a Chiang Mai. Espero les haya gustado este lugar. Los espero en el próximo video. Hasta luego.